¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos de Vega. Bienvenidos a una nueva página de nuestra agenda. Hoy le vamos a hablar de una mujer que es quizás la que mejor cruza las manos de todo el planeta, pero a la que ahora se le acusa también de quizás haber cruzado también los brazos durante el régimen comunista, incluso de haber colaborado con el gobierno comunista de Alemania. ¿Quién es? Angela Merkel. Una nueva biografía de la canciller de Alemania dice que además de participar en las juventudes comunistas de la RDA, fue también secretaria de agitación y propaganda. ¿Qué significa todo esto? ¿Colaboró con el temido gobierno de la RDA? ¿Por qué hablamos de esto ahora? Bueno, pues una pista. En septiembre hay elecciones en este país, en Alemania. Y hace menos de un año fueron también las de Estados Unidos. Allí su presidente Barack Obama prometió de nuevo algo que no había cumplido: la reforma migratoria. Para impulsarla, una caravana organizada por el sacerdote mexicano Alejandro Solalinde se dirige hacia Washington y Nueva York para presionar al Congreso, entre otras cosas. En medio de los escándalos que ahora mismo tiene Obama, ¿es posible impulsar esta reforma pendiente? Y atención, parece imposible, pero la psiquiatría sigue dudando, entre otras cosas, sobre cómo categorizar la homosexualidad. ¿Es o no, o implica o no, una enfermedad mental? A mí me cuesta creer que esto sea así, pero parece que es una de las posibilidades de la nueva clasificación de enfermedades mentales que prepara la psiquiatría. Y hay más. ¿A quién sirve todo esto? ¿Quién está realmente detrás de estas categorías? Bueno, pues todo esto lo vamos a hablar con mis tres invitados de lujo. El primero de ellos es Ricardo Tamayo. Ustedes le recordarán porque hace unos meses estuvo aquí cuando cambiamos el horario de invierno a verano, para adaptarnos al horario. ¿Te has adaptado bien, Ricardo? Sí. Muy bien. Hablamos de esta categoría de enfermedades dentro de poco, pero sobre todo, ¿por qué se hace? ¿Es una cuestión científica? ¿Favorece a las farmacéuticas? ¿Cuál es el objetivo al final de todo esto? Hay mucha discusión recientemente respecto a quiénes favorece, cómo reaccionarán las empresas aseguradoras, todos los sistemas de salud van a estar confrontados a un nuevo cambio en el modo como entendemos la enfermedad mental. Son más enfermedades, igual más medicinas, más recetas, más doctores y el polémico asunto de la homosexualidad, entre otras cosas, y enfermedades infantiles que también se meten en esta clasificación. Luego lo vemos. Laura Aguirre es socióloga, además ha trabajado con el padre Solalinde del que les hablábamos en los titulares. Está terminando su doctorado en la Universidad Libre de Berlín. Laura, ¿crees que ahora sí, que esa reforma, a pesar de todo lo que tiene Obama encima, es posible que se va a llevar a cabo? Bueno, yo creo que estamos frente a un contexto entre republicanos y demócratas que nos dice que hay muchas probabilidades de que se apruebe una reforma migratoria finalmente. Bueno, enseguida hablamos de esta reforma y de tu experiencia, sobre todo con los migrantes que atraviesan toda Centroamérica para llegar a Estados Unidos, que también es un viaje lleno de peligros y falto de derechos, ¿no? Y Christian Bergmann es reportero de investigación, experto en política de Alemania del Este. Entre otras cosas, nació y creció y pasó su infancia en lo que entonces era Alemania del Este. Christian, todo esto que hablamos de Angela Merkel, sobre su pasado, sobre su relación con el comunismo, ¿crees que realmente la afecta? ¿Que ella se siente...? No, creo que no afecta tanto, porque a Angela Merkel normalmente no afectan las cosas tanto, porque está siempre muy paciente y entonces creo que también esas cosas no son tan fuertes o tan graves como ahora en ese libro o en los periódicos se dicen. Creo que es algo casi normal por la gente del Este. Christian comparte con la canciller que los dos nacieron y crecieron en Alemania del Este. Ella vivió adaptada a lo que era el sistema entonces comunista y participó activamente como una miembro más, por ejemplo, de las juventudes del Partido Comunista, incluso una responsable. La crítica siempre ha dicho que Merkel no hizo nada contra la dictadura de la RDA. Ahora se dice incluso que habría estado muy cerca de aquel gobierno. Lo cierto es que faltan unos meses para esas elecciones, las de septiembre, en los que se presenta a la reelección. Su vida personal se convierte así en un arma de doble filo para sus aspiraciones. Recientemente, la canciller alemana Angela Merkel ha hablado en entrevistas sobre su pasado. Busca suavizar su imagen de política dura con detalles de su vida privada. Es pleno año electoral.
Después de la reunificación alemana, Merkel ingresó en el Partido Conservador, la Unión Cristiano-Demócrata CDU, donde ascendió rápidamente. Una carrera sorprendente para alguien que proviene de la ex-Alemania comunista. Ella siempre se mostró como apolítica. Una nueva biografía destapa otra parte de su pasado. Los autores de La primera vida de Angela M. aseguran que ella trabajó como encargada de agitación y propaganda en una organización juvenil comunista. Merkel nunca negó su afiliación a la organización juvenil, pero dice que solo se encargaba de planificar eventos sociales. Así que, ¿hay algo nuevo en esta biografía? ¿Por qué llama la atención esto justo ahora? Bueno, la biografía es esta, La primera vida de Angela Merkel. Es este libro en el que la vemos en esta foto de joven. Luego veremos más fotos del interior, de lo que ha sido su origen, su infancia y su juventud. Cristian, ¿tú crees que ella oculta algo? ¿Que Angela Merkel oculta algo de su vida? Bueno, una vez, como creo que fue en 2001, se hablaba sobre su pasado en la FDJ, en la Libre Juventud Alemana, en la Juventud Comunista. Y entonces ella, bueno, tenía la experiencia que la gente del oeste de Alemania no cae muy bien, no tenían una imagen que ella fue en parte del sistema comunista. Entonces se cayó y nunca se hablaba mucho más o pocas veces sobre su pasado en la FDJ. Y ahora creo que quizás se oculta un poquito porque no se dice que sí fue esa secretaria de propaganda y agitación, pero creo que es la única cosa que se oculta en el momento. Ella reconoce que fue miembro de las Juventudes, que fue miembro del sindicato, que además fue miembro de la Asociación de Amistad entre Alemania y la Unión Soviética, pero este cargo del que ella no reconoce todavía que haya sido responsable de agitación y propaganda, tú que también viviste tus primeros años de vida en Alemania del Este, ¿qué significa? ¿Qué es lo que habría hecho Merkel con ese puesto? ¿Cómo fue la infancia de Merkel en ese régimen? Creo que estar miembro de la Juventud Comunista, la FDJ, es algo normal. Casi toda la gente en Alemania del Este fue en esa organización. Cuando no fuiste a esa organización has tenido muchos problemas, que no puedes entrar en la universidad, que no puedes hacer una carrera en Alemania del Este. Entonces, la mayoría, el 95%, fue adentro de esa organización. Lo que pasa es que, claro, luego está el caso de Joachim Gauck, que también es político, que es presidente de este país y que se negó a entrar en esas juventudes, en oposición a lo que era el régimen comunista. Sí, pero él hacía una carrera en la iglesia, ¿no? En la iglesia, entonces es otra cosa. La iglesia fue siempre también en Alemania Este un sistema cerrado, ¿no? Con sus leyes, sus reglas. Y ella, Angela Merkel, quería hacer una carrera y tenía muy buen nivel de secundaria, fue un muy buen estudiante con máximas notas y ella quería hacer una carrera en Alemania. Eso fue algo totalmente normal, que toda la gente quiere hacerlo. Hay una de las últimas entrevistas que la hacen a Angela Merkel ya cuando este libro empezaba a comentarse, donde dice que ella se fía de su memoria, que lo que cuenta es la realidad, pero que sí hay algo de lo que ella no se acuerda y que en algún momento se conoce, que ella podrá vivir con esa realidad. Como dejando entrever que quizás hay más cosas que ella misma no recuerda. Es esa especie de lo cuento pero no lo digo, lo oculto pero todo se sabe, pero no es un poco extraño en una persona que es realmente una líder muy carismática y que además no es ya solamente de Alemania, sino de prácticamente todo el mundo. Sí, creo que es un poco extraño que no se habla muy abierto sobre las cosas, sobre su historia, su pasado, porque no fue nada falso, no fue nada grave, que ella no hacía daño a otras personas y solo fue miembro de esas organizaciones. Y creo que también es un problema con el entendimiento de la gente oeste o este, porque la gente oeste no se ve muy bien la historia comunista o la historia de Angela Merkel, porque bueno, se ven como algo mal, algo falso, como algo que no es correcto, y eso no es la verdad. Voy a hacer un test que igual os pongo en un aprieto, pero vosotros que vivís en Alemania, los tres, ¿cuántos hijos tiene Angela Merkel? Ninguno. No lo sé. No lo sabes y ninguno. Bueno, a ti no te lo pregunto porque lo entiendes, pero por ejemplo, en 3 personas hay una persona que realmente no lo sabes porque realmente no es una cuestión, su vida privada, que se conozca, ¿no? Y es verdad que no tiene ninguno. ¿No os llama la atención esta falta de imagen pública sobre su vida privada
siendo como es esto, una persona tan conocida y tan carismática? Bueno, yo creo que eso es la división entre la vida privada y la vida pública no es algo extraño en Alemania. Los alemanes, de hecho, hacen un límite muy claro entre la vida privada y cómo esto es diferente a una vida, sobre todo de un político. Entonces, yo no creo que sea nada extraño acá. En Latinoamérica tal vez sí puede ser algo más extraño. Lo que pasa es que Merkel tiene un carácter particular, ¿no? Porque es una persona que ha conseguido además una popularidad que ahora creo que está en el 65%, que se aparta completamente de lo que son las estructuras de su propio partido, de lo que es las tendencias, digamos, la ideología de la propia CDU, o sea, que es ella realmente como personaje también, ¿no? Y sin embargo no se reclama, no se exige, es verdad, por los alemanes, mucho más detalle sobre cómo es su vida, ¿no? Sí, en este caso por lo menos es un detalle referente a su vida pública, ¿no? En el que se interesa al periodista. Difícil juzgar hacia qué dirección va, ¿no? Pero también yo me imagino que políticamente cada quien puede cambiar un poco de idea, ¿no? Si no ha hecho daño a otras personas en su juventud, todos tenemos derecho a cambiar nuestra ideología política si por alguna razón ha cambiado las circunstancias del mundo. Entonces, aunque hubiera participado en un partido en una época en que la DDR era comunista, parece como algo relativamente normal. Vamos a ver algunas de las fotos que tiene el libro también. Nos comentas, Cristian, un poco su vida de infancia. En cualquier caso, digamos que el puesto de su función sería una función normal que cualquiera podría podido tener en la RDA para salir adelante, ¿no? Digamos, o sea, que si no, lo nos contabas, no podría haber incluso estudiado en la universidad. Sí, como, bueno, estar miembro de FDJ, de Juventud Comunista, eso fue normal. Ese puesto, ¿no?, de agitación y propaganda fue un poco más, bueno, adaptado al sistema, ¿no? Tienes que expresar los pensamientos comunistas, expresar, bueno, la voz del gobierno de GDR. Y entonces creo que ese puesto ahora es como casi la única cosa que se puede decir a Angela Merkel. Eso fue como algo falso o semifalso. Cuéntanos sí, un poco, esta foto la estamos viendo aquí, está con su primer marido, ¿verdad? Con su marido. Sí, es con el Ulrich Merkel y ella lleva todavía el nombre de Merkel, ¿no? De él. Y aquí la vemos con uno de los teléfonos móviles de primera generación, entiendo, ¿no? Sí, porque vamos, el tamaño es espectacular. Fue en el año 90 y ella trabajaba por una organización de Alemania Este, una organización de oposición al gobierno, ¿no? Al último gobierno comunista. ¿Este libro tú crees que ahora mismo tiene una intención política, que se hace de una forma inocente o que busca a lo mejor un efecto, no sé si positivo o negativo? Sí, bueno, los dos autores también son periodistas de Axel Springer, que es una empresa muy grande aquí, ¿no?, que tiene un montón de periódicos aquí, como los más grandes de Bild y Die Welt. Y entonces el Axel Springer tiene su agenda, ¿no? Estaba siempre en contra del comunismo, siempre en contra del GDR, siempre se escribe el GDR entre comillas, y entonces creo que... GDR, para la gente que no lo sepa lo que es, cuenta la audiencia de América Latina, ¿qué es lo que significa? El GDR, GDR. Es, bueno, la República Democrática Alemana. RDA, lo que nosotros decimos RDA, ¿no? Sí, RDA, sí. Y entonces siempre Axel Springer tiene o esa empresa tiene su bueno, forma de escribir anticomunista. Entonces, el pasado de Merkel y su organización, ser en la organización de Juventud Comunista, tiene como, es algo misterioso, es algo no es claro, entonces a esos autores no les gusta mucho. Hay una frase de Judy Dempsey, que ha escrito también un libro sobre Merkel que se titula El fenómeno Merkel, que dice que realmente lo que piensa la canciller lo conoce muy poca gente, poquísima gente en el mundo, lo que realmente está dentro de su mente y también me imagino que dentro de su memoria, ¿no? Yo no sé si tú como psiquiatra igual si tienes una sesión con ella a lo mejor las traes todo lo que hay dentro.
Bueno, pues Cristian comentaba que tenía un examen en que ella parecía un puntaje de inteligencia muy alto, no tenía las mejores notas de su clase. Entonces es difícil creer que no se pueda recordar, ¿no? Y tampoco parece una persona que pudiera olvidar cosas tan fácilmente. Seguramente simplemente es una estrategia en que no hables de algo hasta que no sea necesario, si tienes que aclararlo. Pero puede haber algo realmente oculto, es decir, ahora mismo en el mundo en el que vivimos, si alguien quisiese investigar, ¿no sería posible encontrar todo, incluso sin que no hubiese colaboración de la propia protagonista de la historia? Sí, bueno, creo que sí, es una buena pregunta, pero creo que ese libro en ese momento tiene mucho que ver con las elecciones aquí en Alemania, ¿no? Y también, por ejemplo, también en ese libro se dicen que fue sospechoso que ella estaba tan buena en ruso. Y ruso estaba la más importante segunda lengua en Alemania del Este, que tienes que estar buen cuando tienes que hacer una carrera. Yeah. Y para mí no es nada sospechoso estar buen en ruso en Alemania del Este, es algo normal, o para una mujer inteligente es normal. Y entonces yo creo que casi todos los libros ya están escritos de autores de Alemania del Oeste. ¿Eso importa? O sea, ¿tiene influencia? ¿Tú crees que eso afecta al resultado? No creo que no va a afectar el resultado de las elecciones. No, me refiero a que los libros estén escritos siempre por gente de Alemania del Oeste. Sí, creo que afecta un poco porque siempre es así. Merkel tiene una historia, un pasado siempre como misterioso, que no podemos entender que ella ha hecho en ese tiempo, o fue un poco extraño, y entonces todo eso. Creo que un autor del Este, bueno, tiene otra perspectiva, ¿no? Tiene otra forma de entender esa historia, y bueno, espero que uno de los periodistas va a escribir quizás un libro de Merkel con la perspectiva del Este. Sería muy interesante. ¿Serías tú, por ejemplo, el que lo escribiría? No, yo tengo muchos otros proyectos ahora que no puedo. Bueno, de todas formas, es verdad que ahora mismo hay como 10 libros en el mercado, 10 o 12 libros en el mercado sobre Angela Merkel, con lo cual es verdad que dejemos un rato el tema de Angela y vayamos a otras cosas, ¿no? Sí, dejamos un rato y vamos a ver cómo sale la crisis de euro y de Unión Europea, porque eso va a ser la más importante cosa con que puedes juzgar a Angela Merkel, y también su política, y también va a desaparecer su pasado, su historia, porque esos son los problemas reales en ese momento. Este es el gran problema de Europa. Hay otro gran problema que nos pilla un poco de lejos, pero que también aquí es evidente que es importante, como es la inmigración, pero nos vamos a hablar ahora de Estados Unidos, de Centroamérica, de México, porque ahora mismo es allí uno de los grandes asuntos políticos. Obama comenzó su segundo mandato anunciando una reforma que ya había prometido cuando ganó las elecciones la primera vez. Les decía a los más de 11 millones de inmigrantes latinoamericanos que era la hora de esa reforma migratoria. Por primera vez los republicanos, además, es decir, sus enemigos, parecían estar de acuerdo en sacarla adelante, y de hecho están dando pasos en el Congreso hacia ese objetivo. Bueno, después de unos meses de euforia, comienzan las inquietudes de por qué se va tan lento, de qué es lo que está sucediendo con esa ley. Una marcha hacia Washington y Nueva York intenta presionar por esta reforma pendiente. Cientos de migrantes buscan llegar cada año a Estados Unidos, pero más allá del sueño americano tienen un vía crucis. Se separan de sus familias, arriesgan su vida y al llegar quedan catalogados como criminales. El sacerdote mexicano Alejandro Solalinde se proclamó defensor de los migrantes. Organizó la caravana Abriendo Puertas a la Esperanza para atravesar territorio estadounidense y llamar la atención sobre la problemática. Al tratar de proteger los derechos de los migrantes, el sacerdote mexicano fue amenazado e incluso arrestado por la policía junto con otros migrantes. En Washington, Solalinde y la caravana buscarán impulsar la reforma migratoria que legalizaría a 11 millones de indocumentados en aquel país. Esto sería un logro en el respeto a los derechos humanos de estas personas. La caravana buscará reunirse con el presidente estadounidense Barack Obama. En ese país ya cuenta con el apoyo de los sindicatos hispanos, medios de comunicación, instituciones educativas y la comunidad afroamericana. ¿Cuál será la respuesta de Washington a la caravana?
Bueno, Laura, entre otras cosas, ha trabajado con Solalinde, ¿verdad? ¿Y cómo es trabajar con este hombre tan dedicado a esta causa? Bueno, yo estuve un corto tiempo en su albergue, en el albergue que él dirige en la ciudad de Ixtepec, porque yo lo conocía su trabajo desde antes. Y la verdad es muy inspirador porque Alejandro Solalinde es quizás una de las personas más valientes que he conocido. Veíamos en este informe imágenes de un tren cargado con gente encima, no sé si es la que llaman la Bestia, el tren que atraviesa hasta la frontera, ¿no? ¿Es tan problemático la ley en Estados Unidos como el trato que los migrantes reciben en Centroamérica y en México? Bueno, son dos cosas diferentes. En México no es un crimen ser indocumentado como en Estados Unidos, y en México ahorita está señalado más por el tipo de violaciones a derechos humanos que se están cometiendo a los migrantes, ¿no? Como secuestros, violaciones, desapariciones, tortura, etcétera. En Estados Unidos la situación es otra, no es este tipo de violaciones de derechos, sino es el no reconocimiento de derechos a un trabajador inmigrante sin documentos. ¿Y esta marcha qué es lo que quiere realmente? ¿Quiere impulsar esa reforma migratoria en Estados Unidos o se extiende más allá? Porque el trabajo del padre Solalinde es más en Centroamérica, ¿verdad? Es en México, pero él tiene una perspectiva de la migración como un fenómeno transnacional. Eso significa que no solo es un asunto interno, como lo está manejando ahora México y Estados Unidos, sino que involucra tanto a los países de origen como los de tránsito y los de destino. Entonces sí, es las peticiones que Alejandro está intentando revelar, ¿no? Con esta caravana, es por una parte el apoyo a la posible aprobación de la reforma migratoria, que con eso 11 millones de personas conseguirían regularizarse, pero no solo eso. Él también ha expresado que esto no es suficiente, que se necesita una reforma que tenga énfasis en los derechos humanos de los migrantes indocumentados. Esos que ahorita, más allá de la frontera americana, claro, de la frontera de Estados Unidos. Unidos. Los que están ahorita en México son los que luego van a ser los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Claro. Bueno, la marcha hay que decir que está prevista que llegue el próximo 26 de mayo, creo, a Washington. Sí. No sé si termina en Washington o luego siguen hacia Nueva York, pero bueno, en cualquier caso Washington es el punto final. Yo entiendo que además todo esto, son gente que mentalmente es verdad que tienen una presión tremenda, ¿no? A lo mejor que vienen, tú eres de El Salvador, que empiezan el viaje en El Salvador, que atraviesan Centroamérica, que atraviesan México, con unas amenazas y una falta de derechos increíbles, ¿no? Con lo cual la forma en la que llegan al país, hasta Estados Unidos, también, ya no solamente físicamente, sino que incluso psicológicamente tiene que ser muy complicado, ¿no? Sí, sí, es uno de los factores de más alta desestabilización del equilibrio de tu salud mental, ¿no? O sea, estar expuesto, aunque sea legal, a la emigración es un factor extremadamente duro que saca a las personas de su contexto, de su historia, de sus tradiciones y enfrentarse a una situación totalmente nueva y además en estos casos sin papeles, ¿no? Lo mismo que ocurre prácticamente en Europa. Cuando casi no hay reconocimiento a los emigrantes de origen africano, ni siquiera hay marchas. Por lo menos Estados Unidos tiene esa posibilidad de que pueden marchar y protestar. Acá hay también pocos derechos para los inmigrantes ilegales. Yo no sé si es parecido o no tiene nada que ver con lo que pudo ser la adaptación que tú tuviste con 13 años, ¿no? Es cuando se produce la unificación. Si es una transición también complicada en el sentido de que tienes que combinar lo que es tu pasado con un futuro en un sitio que se supone que es tu país, pero que es tan distinto, ¿no? Sí, puede ser que es comparable, bueno, en mi caso fue como, bueno, un cambio tremendo, ¿no? Que vivir en un país totalmente diferente, antes en una dictadura, después allá, creo, después en un país libre, creo que en ese caso es otra cosa porque, bueno, yo estaba en México también, en Estados Unidos, y yo vi la pobreza, ¿no? En México, que hay mucha pobreza allá, y la vida en Estados Unidos, que tienen más rico país de todo el mundo, ¿no? Que creo que esa diferencia es algo que es muy, muy intenso y creo que eso va a estar muy difícil de adaptarse a ese nuevo sistema, sí. ¿Cuál es tu experiencia, Laura, de todo tu trabajo allí con los migrantes? ¿Qué es lo más duro, lo más complicado que se encuentran? Bueno,
son personas que han tomado sus propias decisiones de moverse, ¿no? Muchas veces se habla de ellos solamente en términos de víctimas, pero las mujeres y hombres que yo he conocido son personas que han tomado una decisión de moverse. Lo que pasa es que el origen de esa decisión tampoco es placentero, ¿no? O sea, se van porque no pueden quedarse en su país. Bueno, sí, parte de, pero las razones para moverse de un país a otro son múltiples. Y lo que tenemos en México son personas que por A, B o C razón están intentando llegar a otro país y en ese tránsito son objeto de cualquier tipo de violación a sus derechos fundamentales, ¿no? Sin que ninguno de los gobiernos involucrados, desde el origen, tránsito o destino, se sienta responsable de estas personas, porque todavía cada gobierno está tratando la migración como un asunto interno. Lo que el padre Solalinde quiere, claro, es lo ideal sería un concepto de inmigración en el que todos los países colaborasen para asistir a esa gente, ¿no? Pero eso me parece casi como una utopía, ¿eh? Sí, obvio, pero hay cosas muy concretas que le está pidiendo. Por ejemplo, no solamente el reconocimiento de los derechos de estas 11 millones de personas que ya están en Estados Unidos, sino también el alto a las deportaciones de las personas que no logren estar dentro de esta reforma, ser beneficiarios de esta reforma, porque muchas familias están siendo diariamente divididas por las deportaciones. Y otra también es que se reconozcan los derechos de las personas que van a estar indocumentadas después de esta reforma, porque la reforma no está contemplando cuáles van a ser los derechos entonces de las personas que van a seguir viniendo de manera irregular. Pero siempre centrándote en Estados Unidos, por lo que veo. Sí. Claro, ahorita estamos hablando de la reforma va a ser en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho México ha dejado muy clara cuál es su posición, que lo está viendo como un asunto interno de Estados Unidos, que a mí me parece bastante lógico también de parte del gobierno mexicano, porque de esta manera tampoco él adquiere responsabilidad con estas personas que no son sus nacionales y que están en su territorio. Estos últimos días ha habido ya un primer acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso sobre el borrador que están elaborando, y sí que parece que esta vez es posible, ¿no? Que a todos les interesa sacarlo adelante, porque claro, los hispanos, los latinos, los hispanos son una bolsa de votos muy golosa, ¿no? Sí, así es. De hecho, hay muy buenas probabilidades de que haya una aprobación de la reforma. Solamente después de que los partidos republicanos y demócratas se pongan de acuerdo, deben pasarla al presidente Obama. Y si cumple con los requisitos que él cree que debe tener la reforma, pues se pasará al Congreso, ¿no? Que son por la regularización de estas personas y el reforzamiento de la seguridad en la frontera, que son como las dos grandes ejes de esta. Claro, lo ideal sería que esté aprobada la ley antes de las próximas elecciones legislativas, ¿no? Que son el año que viene, yo creo. Sí. ¿Cómo lo veis desde aquí? Porque es verdad que es un tema que en Estados Unidos es muy latente. Alemania es también un país de mucha inmigración, no sé si son 35 millones de personas los que están aquí, pero no es un tema que esté en las noticias normalmente, ¿no? Y es un país muy de acogida también. Y de migración indocumentada también. También. Sí, también hay, pero creo que todavía aquí las fronteras son más buen cerradas que en Estados Unidos, porque creo que en Estados Unidos ya se quieren que entre la gente para tener una fuerza económica, ¿no? Para ellos trabajan por muy bajos sueldos y también en la agricultura y en otras cosas. Y aquí no se quieren, extranjeros de ese bajo nivel de sueldo, quieren extranjeros con buena educación y todo eso. Entonces creo que aquí en Alemania es otra forma de política de inmigración que en Estados Unidos. Pero bueno, incluso yo que estoy de acuerdo contigo, pero incluso así todavía Alemania sigue siendo un país receptor de migración indocumentada. Para mí fue una sorpresa también encontrarme con investigaciones que hablan más o menos, porque no se puede saber con certitud, de 1,5 millones de personas indocumentadas. Muchas de ellas latinoamericanas, por ejemplo, que trabajan en el servicio doméstico y que es uno de los sectores menos regularizados aquí. Ricardo, ¿tú te encuentras con gente así también aquí? Sí, y pienso que sí están en situaciones muy difíciles. O sea, aquí en Berlín, en Kreuzberg, ahora mismo hay un campamento de inmigrantes que todos podemos visitar y refugiados con los que se puede conversar y te explican unas situaciones muy duras, ¿no? Sin acceso a servicios de salud o con accesos muy limitados. Y eso también hace que pues su situación de estrés sea muy dura, ¿no? No tienes dinero, tu familia está pobre en su país de origen
son situaciones prácticas muy duras, ¿no? Ya lo hemos hablado alguna vez en este programa, la política de acogida, ¿no? De un país como Alemania, que siendo tan grande y tan potente y con tanta gente, igual hay trabajo que hacer, ¿no? De recibir incluso a los inmigrantes que vienen desde las propias fronteras europeas, ¿no? Sí, sí. Y también es un gran problema, creo que aquí también, que por ejemplo creo que hay cientos miles de rusos aquí en Berlín que llegan después, se cayó el muro, y también, bueno, ahora se escriban libros sobre eso como Russendisco o algo así, pero también muchos de ellos son indocumentados y creo que todavía no conocemos toda la gente que vive aquí en ese país. ¿Ser gay es ser enfermo mental, Ricardo? No. ¿No? No. Lo que ocurre es que en la clasificación de las enfermedades mentales hasta 1980 se incluyó esto, pero claro, debido al movimiento de emancipación de elección de género, sobre todo en San Francisco y en Estados Unidos, de los años 80, pues rápidamente la Asociación de Psiquiatras se dio cuenta que... Déjame de todas formas, vamos a ver ahora un informe y luego seguimos hablando de esto, porque sí que hay cosas como un poco extrañas dentro de esta nueva clasificación. Por ejemplo, la timidez o esta indefinición de la sexualidad cuando eres un niño. Aparecen en ese catálogo que se está preparando de la psiquiatría, que es como la Biblia, donde están catalogadas todas las enfermedades mentales. Bueno, esa lista cada poco se renueva y se actualiza. La más nueva edición del Manual de Diagnóstico y Estadística de Enfermedades Mentales, o DSM-5, podría afectar de manera significativa el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Esta Biblia de diagnósticos psiquiátricos ahora habla de nuevas enfermedades vinculadas con ataques de rabia de niños, aflicción y trastornos alimenticios. También reconoce el uso excesivo de juegos de Internet. Algunos críticos dicen que el nuevo DSM-5 podría llevar a que los médicos realicen diagnósticos exagerados. Más gente podría ser declarada ahora como enferma mental. Otros críticos señalan que en la definición de nuevas enfermedades mentales están detrás las farmacéuticas. Habría más pastillas por vender. Ricardo, ¿crees que esa es la realidad? ¿Que se hace esta clasificación para vender más medicinas? No solamente, pero en un factor importante sí es el lobby que hace la industria farmacéutica para muchas áreas. A ti te viene bien porque eres psiquiatra. Pero no vendo medicinas para... Pero en teoría en tu consulta tendría que ir más gente. Por ejemplo, lo que se habla de timidez. Niños que tienen pataletas en el colegio de forma reincidente. ¿Todo eso realmente se puede meter como categoría de enfermedades mentales? Sí, o sea, la vida moderna va cambiando mucho, ¿no? Imagínate, por ejemplo, la adicción a los juegos, a los videojuegos que antes, que lo mencionaron en el reporte. Es algo que, en realidad, si eres un padre o una madre de familia, tienes a tu hijo adicto a juegos electrónicos, te presentas un problema. ¿Cómo hago para que mi niño salga a jugar fútbol a la calle o a hacer otras cosas? Y tal vez ahí quisieras pedir ayuda profesional. Y si hay un lenguaje común entre los expertos para decir cómo vamos a tratar y qué es la adicción y cuándo es un problema, puede ayudar. Pero en otros casos como la timidez, tal vez no, ¿no? Tal vez la timidez tiene un punto en que es útil ser tímido porque tal vez te estás protegiendo de algunos riesgos en tu ambiente social, por ejemplo. Hay una cosa de la que hablábamos en los titulares de este programa, la indefinición de la sexualidad en los niños, que eso puede ser también catalogado como enfermedad, con lo cual viene a decir otra vez a vueltas con si ser gay o no ser gay es una enfermedad, que me parece como una cosa un poco de hace muchos años, sí, ¿no? Sí, fue una discusión en los años 80, salió de la clasificación. ¿Pero volver a hablar de eso ahora? Y ahora lo vuelven a hablar, pero más en un sentido como lo que en Estados Unidos se llama counseling, o sea, cuando quieres apoyar dentro de la familia el proceso de definición de género de algunos de sus integrantes, por ejemplo. Entonces, tal vez ahí no creo que se vaya a volver al modelo de clasificarlo como una enfermedad, pero creo que, o sea, el proceso de decisión de orientación sexual es un proceso complejo en el que se puede requerir apoyo de un profesional, más no creo que vuelva a entrarse a verse como una enfermedad, pero sí hay otros problemas grandes, ¿no? Como tú lo mencionabas, por ejemplo, la timidez.
Ya. Bueno, en cualquier caso, es este catálogo, el DSM-5, ¿no?, que tiene casi como nombre de robot de la Guerra de las Galaxias, ya en Estados Unidos han dicho que dudan que a lo mejor lo vayan a aplicar. O sea, va a ser polémico en cualquier caso. Sí, es polémico y hay algo muy polémico y es que la agencia principal financiadora que financia investigación en Estados Unidos, que se llama el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, decidió no utilizar este manual para clasificar la investigación. Entonces ellos dicen, no, ahora tenemos mucho más conocimiento, por ejemplo, genético, biológico, que tal vez podemos definir las cosas mucho más exactamente sin necesidad de meter en una bolsa tan grande a todo tipo de personas. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Estamos todos locos o es decir, estamos todos enfermos? Porque yo estoy seguro que en alguna clasificación entro de estas. Es muy probable, sí. A mí me llama la atención algo. Sé que, bueno, he oído que para tratar las enfermedades mentales solamente existen como 3 tipos de medicamentos genéricos para poder tratar esto. ¿Cómo es que se hacen tantas enfermedades mentales cuando hay tan pocos medicamentos en realidad genéricos para tratar una gran gama de enfermedades? Sí, pues yo pienso que hay, no sé, ¿a qué te refieres con genéricos? Genéricos se usan 2 acepciones. Una es cuando hay medicamentos que se pueden producir en un país genéricamente. No, pero general. O la otra... Tú dices yo 3 principios sí, activos, digamos, ¿no? Hay antidepresivos, ansiolíticos y el otro, no me acuerdo cuál es el tercero, ¿no? Pero son como 3 grandes. Sí, pero son familias. Pero, por ejemplo, algo como la hiperactividad. El niño que no se puede sentar en su salón de clases sin moverse, sin estar molestando al compañerito. De hecho, es uno de los diagnósticos más dados en la mayoría de países del mundo para niños. Y hay una medicina que se llama Ritalina que le dan a estos niños en algunos casos, lo cual no es muy recomendable. Pero esa medicina Ritalina tiene un centro de acción muy específico en el cerebro, en el córtex prefrontal, que ayuda a que el niño esté más tranquilo y se pueda concentrar en sus tareas. Pero también con otros sistemas no médicos, o sea, sin darle medicinas, el niño también puede tener mejoras. Eso te iba a preguntar, Ricardo, porque al final en esta otra de las críticas que se hace es que hablábamos antes de la timidez, de las pataletas, de los enfados, pero al final una de las conclusiones es que hay muchas más enfermedades mentales infantiles que derivan en que se les tiene que dar medicamentos para tratarlas. Yo no sé si eso también es un poco contrario a la propia infancia, ¿no? Atiborrarles de pastillas desde tan pequeños. Sí, y es que hay algunas pastillas que tú ves cuáles son la lista de efectos colaterales y son prácticamente una enfermedad mental nueva. Ya. Entonces, si pones a ver los efectos colaterales de una medicina contra la depresión, muchas veces tiene dolor de cabeza, dificultades para dormir, náuseas, dices, prácticamente estoy produciendo una depresión tratando de curarla. Yo imagino que habrá gente en la audiencia ahora que estará pensando, bueno, esto es cosas de la modernidad, que ahora resulta que todos estamos enfermos cuando son cosas que han pasado siempre, que un niño sea tímido, que un niño se enfade, que un niño... ¿Eso es así o es que realmente nos tomamos más en serio ahora la salud que antes? Yo creo que es necesario, o sea, es necesario, hay más conocimiento también, sabemos más sobre cuáles son los problemas, cómo reaccionamos frente al estrés. Imagínate un ejecutivo que tenga miedo a volar, por ejemplo, y tenga que desplazarse todo el tiempo entre ciudades. Tal vez una medicina que lo relaje y que le permita llegar a su junta a trabajar le va a ayudar. ¿Por qué no usar los conocimientos que tenemos? No es que tengas un pánico que sea destructivo a volar, pero si algo te va a ayudar. Entonces hay que como buscar el equilibrio, ¿no? Yeah. Yo pienso, es como mantener un equilibrio entre... hay cosas más difíciles, la vida moderna es más dura también en muchos sentidos y hay que recoger ayuda de las personas que lo han estudiado. ¿Tú crees que exageramos, Cristian, con todo esto de las enfermedades mentales? No, creo que no, porque también en Alemania se escribe mucho sobre el burnout, ¿no? Que es una casi nueva enfermo, ¿no? Que también, bueno, es muy parecido a veces, ¿no? A la depresión, ¿no? Que es como que estar cansado constantemente, estar cansado, ¿no? Por tanto trabajo, ¿no? Aquí en Alemania se escribe mucho sobre eso y yo no estoy seguro que sí es una nueva enfermedad o es algo viejo, ¿no? Con nueva palabra, con el burnout, eso no sé, bueno... Quizás tú puedes explicarlo. Sí, el burnout, no sé cómo se traduciría al español. Cansancio crónico. Sí, cansancio crónico. Permanente. Y es cuando, mira, no te alcanza el fin de semana, o sea, has trabajado toda la semana que dices, bueno, me voy a tomar el fin de semana libre, descansas
y estás igualmente el lunes muerto. O sea, no puedes rendir, no te entusiasma ya el trabajo, pierdes interés. ¿Cómo hacemos para ayudarle a esta persona? Yo creo que no solamente los medicamentos le van a ayudar. Tienes que decir, mira, ¿sabes qué? Hagamos un plan de trabajo más realista. Hablemos con tu jefe, organicemos un modo en que puedas volver a estar interesado en tu trabajo y progresar. Pero al final, Ricardo, ¿esto no será una estratagema vuestra de los psiquiatras para que tengamos que tener un psiquiatra de cabecera cada uno de nosotros? Porque claro, problemas de estos todo el mundo tiene algo. Bueno, yo soy psicólogo, pero los psiquiatras también se preocupan en general un poco más de la base fisiológica. Sí. Pero yo pienso que es más tratar de entregar herramientas a la gente para poder adaptarse a las demandas de su vida. Y de hecho aquí en Alemania, por ejemplo, hay un déficit de psicoterapeutas. O sea, no encuentro, hay gente que pasa 3 meses esperando ser atendido. Y tal vez en América Latina tenemos un también déficit en detección de algunas dificultades mentales. Tú, bueno, no eres psicólogo, es verdad. ¿A ti este catálogo te afecta, digamos, en tu práctica profesional? ¿Estás esperando a que salga para ver qué es lo que dice y cómo...? Sí, a mí me gustaría que el catálogo sea visto más como una ayuda para tener un lenguaje común, para entendernos cuando hablamos de depresión, de qué estamos hablando. Y me interesa mucho ver cómo ha cambiado y qué innovaciones tiene para que nosotros podamos entendernos mejor. Me preocupa el excesivo uso de la medicación para combatir todo tipo de enfermedades En mentales. ese caso, los psicólogos tenéis esa ventaja, ¿no? Que no, sois mucho más reacios a medicar. De hecho, no medicáis, ¿no? Sí, no medicamos pero también es necesario. O sea, yo he colaborado con psiquiatras en que si hay un niño, yo hago mi parte de terapia comportamental, el psiquiatra hace su parte de medicamentos y cooperamos para poder ayudar a un niño que tiene problemas de atención, por ejemplo. Angela Merkel, ¿tú dirías que está sana? Yo creo que sí. Muy bien. Bastante, bueno, sí. Pues con ella nos vamos, despedimos el programa ya hoy. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Ha sido un gusto, un placer. 3 temas muy distintos, pero muy interesantes los 3. Gracias también a ustedes por seguirnos una vez más en Agenda. Ya saben que pueden ver el programa otra vez a través de nuestra página web y pueden mandarnos todos los correos electrónicos que quieran y las sugerencias. Soy Carlos de Vega. La semana que viene les espero aquí en Agenda.